Juan iba a explicarles un poco los ejes sobre los que va a cursar la mesa redonda, pero voy a empezar presentando a dos de las presentadoras protagonistas de la mesa, que son Alicia Mazzì y Verónica Libore. Bueno, Alicia yo creo que nos conocemos todos, pero voy a hacer una breve presentación para como poner en perspectiva de los grandes aportes que puede hacer ella a esta discusión. Alicia es médica y doctora egresada de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Medicina, y actualmente es profesora consultora de la Facultad de Medicina y es directora de un máster en investigación de esa facultad, en la UNLP. Y aparte es investigadora superior emérita de CONICET. O sea, estos son los cargos, digamos, más altos que se puede llegar en el ambiente académico, ¿está bien? Como docente y como investigador. Alicia, bueno, no voy a entrar en detalle de todos los premios, las publicaciones que tiene premios y becas de las instituciones más honorables, digamos, desde el punto de vista académico, pero bueno, quería hacer énfasis en la gran cantidad de recursos humanos que ha formado. Tiene 31, entre doctores y postdoctores, 31 personas que ha dirigido. Bueno, ha publicado 129 trabajos científicos que fueron citados más de 4.000 veces. O sea, eso como un poco de perspectiva más allá de todos los premios que tiene. Y creo que es de particular importancia para esta mesa, no solo toda su actividad en investigación, sino toda la actividad de gestión que ella ha desarrollado también. Ha sido presidenta de la sección latinoamericana de la Asociación Interamericana de Investigación en Corazón, y presidenta de la Sociedad Argentina de Fisiología en el renacimiento de las AFIS, digamos, fue la segunda presidenta de inicio de las AFIS. Y a partir del 2011 se cargó al hombro, digamos, la edición del órgano de difusión de las AFIS y también de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas, que es el Physiological Mini Review. Desde que ella es editora en jefe, el Physiological Mini Review ha publicado en forma periódica, digamos, manteniendo una frecuencia de publicación muy buena, artículos de revisión, artículos de difusión, y bueno, aparte ha difundido, digamos, todas las publicaciones de los resúmenes de nuestra sociedad. Así que, bueno, es un honor tenerla en esta mesa y va a aportar un montón. Bueno, y Verónica es compañera de trabajo mía en el Instituto de Fisiología Experimental. Ella es bioquímica, egresada de la UBA, y hizo el doctorado en el IBR, que es el Instituto de Biología Celular y Molecular de Rosario, en parasitología molecular. Después de terminar el doctorado, trabajó un tiempo como bioquímica clínica, y posteriormente trabajó en la industria como investigadora junior en la producción de reactivos para equipos clínicos, digamos. Desde el 2015 es miembro de la carrera del personal de apoyo de CONICET. Actualmente es profesional adjunta y trabaja en el Instituto de Fisiología Experimental. Así que, bueno, una perspectiva distinta también para aportar a esta mesa. Bueno, yo voy a presentar a Pedro Martín, al doctor Pedro Martín, que es farmacéutico y doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, que realizó su tesis doctoral en la cátedra de Fisiología, estudiando efectos de factores hiperpolarizantes dependientes del endotelio sobre la actividad de los canales de potasio en las células de músculo liso vascular. Llevó a cabo estudios postdoctorales también en farmacología de canales iónicos. Desde 2016 es investigador, actualmente es investigador asistente en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor adjunto a cargo de la cátedra de farmacología de las carreras bioquímica y farmacia, y realizó también estancias en el extranjero, en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Tennessee. También él tiene varios artículos, ya ha publicado 18 artículos publicados en revistas internacionales, y ha codirigido una tesis doctoral, y es actualmente director de una tesis doctoral y codirector de otras dos. En primer lugar, bueno, nuevamente agradecerle a los tres participantes por la disposición para estar acá
en esta actividad que organizamos desde la Comisión de Investigadores e Investigadoras Jóvenes, y que nos permite también indagar en algunos temas que son parte de lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque hacen a lo que es nuestro desarrollo profesional y de inquietudes que se nos generan a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Que se nos van generando. Y tenemos además diferentes perspectivas a lo largo de la misma, como se han visto Pedro, Verónica, Alicia, tienen diferentes trayectorias, han hecho diferentes experiencias e incluso diferentes carreras de grado, pero los tres han terminado formando parte del sistema científico y contribuyendo a la investigación científica. En ese sentido, y como primer eje temático, les aclaro, vamos a tener 3 ejes temáticos que vamos a debatir. Al finalizar los 3 ejes temáticos, vamos a abrir a las preguntas al público, que va a haber 15 minutos de preguntas al finalizar los 3 ejes temáticos. El primer eje temático que vamos a debatir es el camino hacia la carrera científico-académica, dificultades y oportunidades. Y en ese sentido, nos gustaría indagar hacia cada uno de ustedes 3, ¿por qué se decidieron a hacer una carrera científica? ¿Cuándo decidieron hacer una carrera científico-tecnológica o científico-académica? Y además, si siempre pensaron que iban a hacer este camino, si fue tuvieron un inicio diferente, y qué dificultades tuvieron a lo largo de esta carrera, o en qué momento se les presentó la mayor dificultad en la elección de su carrera. Alicia, ¿quiere usted compartir sus experiencias como primera oradora? Sí, muchas gracias por esta invitación. Realmente yo me siento honrada porque que un grupo de investigadores jóvenes me invite a mí es realmente un honor. Se acuerden de mí, es un honor. Y muchas gracias, Cecilia, por tu presentación, que realmente fue demasiado, me parece, para mí. Bueno, voy a contar un poco. Yo tengo temor de que lo que yo cuente sea muy viejo, digamos, porque esto ha pasado, lo que yo voy a contar, mis inicios, han pasado hace más de 50 años, entonces es mucho y se ha evolucionado mucho. De todas maneras, tengo que decir que, bueno, siempre quise hacer investigación desde la secundaria, entré a medicina porque quería hacer investigación, y en cuanto terminé la facultad, fui al Instituto de Fisiología, llevada por una amiga que encontré de casualidad en una guardia del hospital. Y, y bueno, y ahí qué hacer, ahí creo que fue mi primera pequeña frustración, porque yo quería hacer investigación en sistema nervioso. Resulta que entré en un instituto en donde no se hacía investigación en sistema nervioso. Así que anduve deambulando por los pasillos, aprendí a hacer soluciones, que nosotros en la facultad no nos enseñan, aprendí a manejar pipetas, etcétera, pero bueno, no tenía ningún resultado, hasta que me invitaron a formar parte del grupo cardiovascular y me convencieron de que si a mí me gustaba la investigación, igual me iba a gustar hacer cardiovascular. Así que bueno, empecé ahí y la verdad es que fue cierto que en cuanto empecé a conocer un poco el tema, me entusiasmé muchísimo y empecé a trabajar con muchas ganas, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que enfatizar cuando uno piensa en obstáculos o en grandes desafíos. Posiblemente lo mencione durante esta mesa redonda varias veces, que es muy importante el tener vocación para lo que uno hace. Es muy importante que a uno le guste lo que uno hace, porque eso es el motor de todo. Es decir, yo pude haber tenido obstáculos, pero bueno, uno los va pasando y en ese momento, quizá por la juventud, ni siquiera los considera obstáculos, ¿no? Lo mismo desafíos, ha habido muchos. Por ejemplo, yo tuve que, cuando viajé, quizá el mayor desafío mío fue el viaje que hice casi muy poquito tiempo después de haber entrado al instituto. Hice la tesis muy rápidamente y al año y pico ya me quería ir afuera.
Y bueno, ahí tuve una situación familiar difícil porque mi papá justo había fallecido, mi mamá estaba muy mal, pero bueno, yo me quería ir igual, y bueno, no sabíamos si llevarla o no, y llevarla era un problema terrible porque, bueno, iba a Suecia, mi mamá no conocía ni siquiera el inglés, bueno, pero finalmente lo decidí, fuimos juntas, me ayudó mucho, se adaptó perfectamente, y pasamos ahí un año y pico en medio de los suecos. En esa época, por eso digo que es una época muy distinta a la actual. En esa época no había celulares, no había mails, la única comunicación era por carta, ¿no? Así que realmente estábamos como bastante aisladas las dos ahí en el laboratorio. Pero la verdad es que yo considero que los inicios fueron buenos, fueron, no sé, me ayudaron, porque en cuanto entré, por ejemplo, al Instituto de Fisiología, me dieron una beca de estudiante y después un cargo de ayudante diplomado full time. En esa época me parece que no había becas doctorales. La primera beca que yo saqué fue una beca para ir afuera. Pero bueno, ya les digo, me parece que lo más importante es tener ganas y vocación y que eso ayuda a superar todos los posibles obstáculos que se presentan, que por supuesto a lo largo de una carrera y además en un país como este se presentan muchos obstáculos. Pero bueno, hay que tener ganas y seguir para adelante. No sé si Verónica quiere seguir. Bueno, bueno, yo voy a hablar un poco de mi corta carrera en cuanto a la ciencia, siendo becaria, porque después, bueno, anduve por otros rumbos. Yo la carrera universitaria también la elegí muy convencida y sabía que lo que quería hacer era bioquímica. Sabía también que lo que no quería hacer era bioquímica clínica, aunque después lo hice un par de años para estar muy segura de que no era lo que quería hacer para el resto de mi vida, y sabía que quería investigar. En la facultad la orientación fue bastante hacia lo clínico, entonces no había mucha información acerca de los lugares, pero bueno, uno investigando y preguntando, finalmente, como estoy en Buenos Aires, no quería quedar en Buenos Aires, pero sí quería hacer el doctorado, así que busqué en los centros urbanos más grandes después de Buenos Aires, que eran Córdoba, Rosario, Mendoza, y bueno, terminé por distintos motivos viniendo a Rosario. Y la verdad que mi primer desafío para mí, lo que yo les quería transmitir, es que lo que a mí más me costó es el entender cómo funcionaba un instituto y cómo era la relación director-becario. Para mí esos vínculos son los primordiales y son los que más difíciles cuestan que sean buenos a través del tiempo, porque son relaciones que yo creo que no todos los investigadores tienen la capacidad o tienen la formación, no la formación tanto al saber, sino a que no todos somos capaces de ser guía para otros, y no todos somos capaces de, por ejemplo, ser tan extraordinariamente buenos en lo que hacemos, y que muchas veces la dificultad en las comunicaciones y en esos vínculos hacen que uno los frustren y pierdan un poco el camino. Para mí la primera dificultad es poder entenderse bien con el director y con sus compañeros. Con los compañeros siempre después resulta un vínculo espectacular, porque entre los pares siempre a la larga es increíble el buen vínculo que se genera en el laboratorio. Para mí lo más difícil es lo del director o directora. Que siempre eso, que la dificultad en la convivencia, en las condiciones en las que están algunos institutos, porque siempre a nosotros nos tocó por lo menos un instituto con condiciones muy precarias, con
laboratorios chiquitos, donde estábamos todos amontonados, donde no hay tantas, las condiciones edilicias son malas, incluso al día de la fecha no son las mejores condiciones. Yo sé que esto se repite en distintos institutos de CONICET, y uno, bueno, se acostumbra y van resolviendo esas dificultales al correr de los años. Bueno, para mí esa es la principal dificultad. Después de haber superado eso, y si uno le presta atención a ese vínculo, para mí después la carrera, al menos del doctorado, puede ser mucho más llevadera y genera muchos mejores frutos, tanto para el becario como para el director. Luego después, bueno, en cuanto al instituto y sus distintas líneas de investigación, también es muy enriquecedor el poder compartir, el tener un instituto donde brinden seminarios, donde se puedan intercambiar opiniones con otros colegas. Eso siempre es enriquecedor y está bueno, y hay que saber aprovecharlo y no tener miedo a equivocarse, no tener miedo al error, al que no tengan resultados inmediatos, y compartir por ahí las dificultades entre distintos grupos también es muy fructífero y muy bueno. Cuando hablaste de director, perdón que te interrumpa, cuando Sí, hablaste sí. de director, realmente tocaste un punto que me parece muy importante, porque es difícil ser buen director, porque por un lado hay que exigir, y por otro no hay que aplastar, digamos, al becario o al investigador asistente, ¿no es cierto? Hay que dejarlo Sí. que vuele un poco, pero a la vez también hay que exigirle. Entonces, es un equilibrio que es bastante difícil de mantener. Sí. Coincido plenamente, y me parece que, por eso digo que no todas las personas estamos capacitadas para eso. De hecho, yo una de las razones por las cuales no seguí carrera de investigador es porque yo no me siento en esa capacidad para saber si voy a ser buena en transmitir, en poder dirigir, en poder... Entonces quizás uno dice, bueno, tengo que ser becario, después postdoc, después investigador, y no necesariamente, porque uno también tiene que enfrentarse con otras situaciones que no todo el mundo está capacitado o tiene esa... Hay gente que tiene un don y que puede llevarse muy bien con todo el mundo y tiene esa plasticidad, otras personas que son brillantes en lo que hacen y les cuesta mucho transmitirlo, es difícil, e incluso la convivencia entre nosotros, entre pares, en la casa, en cualquier lugar, como sociedad y como personas, es difícil. Entonces, en un lugar de trabajo donde se comparten muchas horas, coincido que es un desafío, que es uno de los primeros para mí que uno tiene que superar. Pero bueno, siempre hay maneras y siempre hay formas, y siempre de la manera, para mí, de la mejor, es siempre comunicándose y siempre hablando. No hay cosas que no se puedan resolver con la palabra de alguna manera. Pero bueno, quería mencionar eso, lo que fue para mí. Bueno, y bueno, yo para un poco, por un camino un poco distinto, yo en mi caso inicialmente no elegí la carrera pensando en hacer investigación. Digamos, yo me vine a La Plata desde Tandil, porque ninguna de las carreras que había yo me gustaba, y medio que terminé cayendo, por decirlo de alguna manera, estudiando farmacia, por una cuestión de que me interesaba la temática, y me tocó La Plata porque tenía hermanos más grandes. Y los hermanos más grandes estaban en La Plata, y bueno, me tocó La Plata. Y ese tocar La Plata fue lo que en gran medida terminó siendo buena parte de la carrera que terminé llevando, porque la carrera de farmacia en la Universidad de La Plata está en una facultad de ciencias, está en la Facultad de Ciencias Exactas, y es muy poco grata para el alumno de farmacia, porque cuando uno entra tiene prácticamente 3 años y medio en los cuales no ve ni un fármaco, y ve mucha química, mucha matemática, mucha física, y hace mucho laboratorio. Y la realidad es que, digamos, si hay algo que la facultad puso en mí fuerte el bichito de la investigación, fue esa cuestión de tanto laboratorio. Esa cuestión desde el primer año poder agarrar una pipeta, poder estar haciendo un experimento por ahí entre 10 personas, no importa, tenías la chance de hacerlo, y
Y eso me abrió la cabeza para una salida que por ahí inicialmente ni la había pensado. Y a medida que fui avanzando en la carrera, tuve la chance de trabajar en la salida más común para farmacia, por ahí con otras carreras que me toca mucho hablar, lo he hablado con Juani un montón de veces, que es de biotecnología. Farmacia es una carrera cómoda porque tiene mucha salida laboral. Y eso por un lado es fácil. Ahora, el desafío es encontrar la vocación y encontrar lo que te gusta hacer. Y yo lo primero que aprendí mientras era estudiante era que farmacia oficinal, la farmacia de barrio, no me gustaba, tuve la chance de trabajar, no me parecía que era algo de gran desarrollo profesional para la formación que estaba teniendo, y en eso me quedó muy claro que no lo quería hacer. Pero también, digamos, la carrera me gustaba, y me gustaba lo que íbamos aprendiendo. Y la realidad que a la hora de elegir el lugar donde presentarme a beca, en realidad creo que fue medio que el lugar me eligió a mí que yo al lugar, porque también cuando estudiaba tampoco sabía mucho de cómo era el sistema, qué era un subsidio, qué era una beca, de qué dependía que un lugar sea bueno o malo. Esto que dice Verónica, el director, es clave. O sea, hoy en día muchas veces a mí me toca hablar en la parte de docencia informal que uno tiene cuando está con los chicos en el aula, ojalá pronto lo podamos seguir haciendo. Hay un montón de estas cosas que uno no sabe y que por ahí no tenías tantos docentes que te decían cómo funcionaba, y la cuestión de director, completamente importante, porque el sistema te va llevando a que uno de a poquito se vaya haciendo su espacio en la carrera. El sistema va buscando que uno pueda en algún momento independizarse y en algún momento pueda decir, bueno, yo voy tratando de llevar mi carrera a tratar de investigar lo que a mí me gustaría investigar. Pero la realidad es que a veces el pensar que cuando uno tiene el título de grado va a entrar y va a investigar lo que le encantaría hacer, es un poco lo que decía Alicia. A mí me hubiese gustado hacer neurociencia. Bueno, no había. Bueno, a mí, la verdad, me hubiese gustado hacer mucho de farmacología en mi doctorado. Pero en la Facultad de Exactas y farmacia era una salida mucho mejor paga para industria, para farmacia oficinal, que para investigación y para hospital. Entonces, no había muchos grupos que hacían farmacología. Y entonces, bueno, me ofrecieron presentarme a beca en fisiología. La docente que había tenido me había gustado mucho y dije, bueno, me presento, y me presenté y hice mi tesis en fisiología, y a partir de ahí sí, sí vuelvo a andar en lo mismo. O sea, la formación doctoral, independientemente en el tema en el que uno tocó hacer el doctorado, te da muchas herramientas. Y creo que esas herramientas me parece que es parte de lo que el director tiene que poder generar. O sea, comparto con Alicia, el director tiene que ser cercano, porque es muy difícil si uno no tiene una relación humana buena con su director, el día a día, el poder ir avanzando, el poder superar los escollos que cualquier persona que hace investigación tiene, que es que los experimentos no te salen, que los resultados te dan para cualquier lado, y si encima estás peleado o tenés problema de comunicación con tu director, es todo cuesta arriba. Entonces, eso es un punto crítico. El otro punto crítico también del director es poder llevar adelante esa serie de experimentos. Que cuando se traba, bueno, tratar de destrabar a ese estudiante que está en formación. Y poder transmitir y poder generar en ese estudiante la capacidad de tener ideas, la capacidad de generar ideas, de plantear experimentos y de poder ir ganando independencia, ir ganando este proyecto a largo plazo que si uno está pensando en carrera de investigador, es que en algún momento vas a ser responsable. Y eso por ahí es una de las cuestiones que son más difíciles de asumir cuando uno está en los primeros escalafones de investigador. Yo, desde lo que es dificultades, a mí me tocó, por suerte, presentarme a beca en 2008, cuando hubo una gran
hubo una política de aumento en la cantidad de recursos humanos de CONICET. O sea, a mí me ha tocado hablar con gente más grande que yo y me decía, no, mirá, entraban muy poquitos y tenías que hacer muchos años ad honorem antes para poder entrar. Bueno, a mí me tocó, no, en eso tengo que ser sincero, a mí me tocó un momento en el cual la inversión en ciencia y tecnología aumentó mucho y que las entradas aumentaron mucho. Lo que sí es más difícil para mí, y con esto corto así no me extiendo demasiado, es esta cuestión de cómo uno se va abriendo camino y cómo uno puede empezar a independizarse de la línea principal del laboratorio en el cual se formó y empezar a asumir la segunda cuestión, que no es menor, que es que uno se enamora, en mi caso, me enamoré de la investigación haciendo mesada, pero la mesada después se te va yendo. Después uno empieza a tener que incorporar estas palabras que antes no conocía cuando empezó, que es subsidios, que es presentar gente a beca, que es formar gente y aprender a formar, porque la realidad es esa. Uno tiene la suerte de hacer docencia, pero formar un becario no es lo mismo que hacer docencia en el aula. Y por ahí, lamentablemente, hay alguien que lo padece. Bueno, tratar de que lo padezca lo menos posible. Y eso es parte de cuestiones que uno las aprende en el camino. Y me parece que son de las cosas que yo hoy en día digo, este es mi, no sé si obstáculo, pero desafío más importante en este momento. Sí, por ahí, con respecto a esto que decís de ser independiente o de tener una línea independiente, a mí me da la impresión de que a veces nos autolimitamos y no nos damos cuenta que somos capaces de pensar independientemente de nuestro director y de preguntarnos cosas, sobre todo si estás en la mesada y estás haciendo experimentos. Mientras haces experimentos pasan cosas que si vos las sabés mirar, originan otras preguntas. Y entonces eso hay que hacerlo valer y también hacerlo valer frente al director y frente a uno mismo, es decir, darse cuenta de que uno puede pensar independientemente y tener preguntas, aunque sean de la misma línea, pero diferentes de las del director. Y a veces hay que hacer un pequeño esfuerzo y incluso hacer experimentos fuera de lo programado por el director, experimentos que uno quiere hacer, por supuesto, sin salirse de la línea del director. En horas, por eso digo, hay que hacer un pequeño sacrificio, en horas aparte, quedándose más tarde, lo que fuere. Pero después uno va con los resultados y dice, mire lo que yo tengo. Y ahí, si el director es bueno, es normal, digamos, tiene que reconocer que uno ha trabajado y que tiene su propio pensamiento. Entonces, así de a poquito, me parece que uno va demostrando que puede hacerse independiente. Yo creo que hay dos tipos de independencia. Una es formal, que da el CONICET, bueno, sos investigador independiente o sos adjunto sin director, ahora todos los adjuntos creo que son sin director, pero otro es la real, la que uno tiene, la capacidad de uno de formar, de formular buenas preguntas, de hacerse buenas preguntas, y eso les vuelvo a repetir, yo creo que se consigue en la mesada y también en la lectura. Porque uno empieza a leer un trabajo y rápidamente le aparecen no sé cuántas ideas, uy, se podría hacer esto, se podría hacer el otro. La verdad que muchas gracias por el intercambio que están teniendo y por cómo resolvieron estas preguntas, porque es muy, muy, muy interesante todo lo que están diciendo. A mí mismo me surge para seguirles haciendo y repreguntando, no nos da el tiempo para hacer tanto el bloque, así que al final voy a tratar de hacerles algunas repreguntas más sobre este tema. Pero bueno, de lo que han mencionado, y creo que es algo importantísimo de lo que están sacando en claro, es la importancia de elegir un buen director, un buen lugar, de tener también iniciativas. Algo también que nos va a interesar mucho, sobre todo los que estamos en la primera etapa de la carrera, es la posibilidad de después ir teniendo nuestras propias líneas o abriendo nuestro propio camino para futuro, porque eso lo vamos a necesitar indudablemente. Pero bueno, les agradezco. Cecilia, ¿querés agregar algo más antes de finalizar el blog? Sí, me quedó dando vuelta en una cosa que dijo Pedro Sí. y que después también relacionando con lo que dijo Alicia, eso de los experimentos que dan para cualquier lado,
la importancia del experimento que dan para cualquier lado. Yo siempre les comento a los chicos que trabajan conmigo, son muy pocas las hipótesis que se cumplen tal cual uno las plantea. Entonces hay que, entonces esto capaz que va por este otro camino, y ahí está un poco lo que decía Alicia de leer y de no pensar que los experimentos que dan para cualquier lado están mal hechos, sino que capaz que, bueno, que es un resultado, o sea, como estar todo el tiempo atento y no muchas veces guiarse, porque los directores a veces queremos que las cosas den de una forma, porque redondea más rápido. Bueno, eso, no, o sea, está bien hecho el experimento y da esto, ¿qué puede ser? Y por ahí mismo se genera una línea distinta a la original. O sea, yo creo que también estar atento a esas cosas que van pasando en el día a día. Claro, muchas gracias. Y sí, realmente pasa siempre eso de tener que ver qué es y reanalizar lo que nos da, cómo nos da y qué es lo que está o fallando o validando nuestras hipótesis. La verdad que sí, es algo que nos pasa a todos y a todas. Bueno, muchas gracias nuevamente por la participación de este bloque. Vamos a dar inicio al segundo bloque, que lo denominamos, perdón, Ciencia Hoy en Argentina. Y acá, lógicamente, está vinculado también con algo que recién mencionaba Pedro, que es el que uno depende muchas veces a la hora de hacer ciencia de cuestiones presupuestarias, que hay muchas dificultades presupuestarias que tenemos, y no solamente presupuestarias, sino a veces tecnológicas. Entonces, una de las preguntas que se nos ocurría realizarles es, ¿cuál creen que es la importancia de hacer ciencia acá en Argentina, en nuestro país? Y después, si se puede lograr una ciencia de calidad con un presupuesto limitado. Y por último, ya también para plantear la pregunta, la incógnita, es ¿a qué debe apuntar la ciencia que hacemos? ¿A resolver problemáticas? ¿A resolver una hipótesis? ¿A contribuir al conocimiento global? Bueno, Pedro, ¿querés comenzar vos? Bien, bueno, gracias. Bueno, a ver, este bloque por ahí es el más complejo a veces de encarar, porque me echan muchas cosas, y me parece que hay muchas cosas para hablar con esto. Para mí, una cuestión que desde lo científico que es uno y que le gusta mostrar las cosas con experimentos y demás cosas, estos últimos 2 años ha sido una demostración para mí, lamentablemente no sé si experimental o real, de la importancia de la ciencia, de la ciencia hecha acá, de la ciencia básica, porque la realidad es que muchas veces uno se encuentra haciendo ciencia básica y le parece que la aplicación está re lejos y que hay un trayecto muy largo y que por ahí en países como el nuestro, sobre todo quienes estamos adentro de las biomédicas, que muchas de las cosas tienen proyección hacia tratamientos de pacientes, y uno por ahí lo ve lejos, porque no hay un gran esquema de traslación de la básica a la aplicada en nuestro país. Ahora, la pandemia de coronavirus fue un claro ejemplo de cómo la ciencia básica y el método científico y el manejo de determinado tipo de técnicas da la capacidad de responder ante determinadas situaciones en las cuales tenés que responder y tenés que responder rápido. Y eso me parece que es una cosa que muchas veces a quienes hacemos básicas es una de las cosas más difíciles, que es esta cuestión de decir, bueno, está lejos, o sea, yo estoy acá, esto que hago termina publicado en un paper, pero de acá a que esto llegue a una persona común, en un tratamiento, en un diagnóstico, lo que sea, está lejísimo. Y no, y lo que la pandemia demostró en lo que fue la capacidad de muchos institutos en poner en juego sus herramientas para mejorar el diagnóstico, para usar la ciencia básica, esto ya lo digo a nivel mundial, para entender cómo eran los mecanismos por los cuales el virus se transmitía,
para tener, digamos, no tan rápido como la industria privada, pero sí una proyección de tener vacunas nacionales que puedan cubrir, en el caso de que lleguemos a un esquema de refuerzos anuales para coronavirus. Bueno, uno se da cuenta que toda esa básica, que por ahí uno en principio decía, está lejos, pero por ahí la coyuntura en algún momento te pone cerca. Y me parece que en eso es una de las cuestiones más interesantes para mí que disparó este contexto, porque te demuestra la importancia de tener. Es que tienen una fuerte tradición básica, la ciencia argentina tiene una fuerte tradición básica. Y la mayoría de los que hacemos investigación, hacemos básica, y entramos en ese circuito en el cual uno dice, bueno, ¿ciencia para quién? Y muchas veces uno piensa, estoy haciendo ciencia para la revista en la que estoy mandando a publicar, para poder tener mejores publicaciones para subir en mi carrera, para tener más chances. Y la realidad es que esa ciencia básica igual puede ser aplicada. Y te da las herramientas. Y eso es como buena parte de lo que a uno le parece importante en cualquier tarea docente y en cualquier tarea de investigación. La docencia y la investigación te tiene que dar herramientas. Y esas herramientas son las que a vos te permiten, cuando aparece una problemática puntual, resolver. Y me parece que eso resalta muchas veces la cuestión de la ciencia básica. Obviamente, estoy poniendo un ejemplo de una coyuntura que nos pasó por arriba y que nos obligó a remangarnos y a ponernos a trabajar en eso. Para mí el desafío principal que muchas veces como investigadores nos tenemos que hacer es, una vez que uno adquirió las herramientas, cómo usar esas herramientas para empezar a llegar, para empezar a aplicar y a veces moverse un poco de ese esquema. Sobre todo por una cuestión de que es este círculo que uno tiene, que uno muchas veces para ascender, para poder tener subsidios, obviamente para tener plata, para poder hacer investigación, tiene que ir jugando con las reglas de publicar, en dónde publicar, y muchas veces eso te juega en contra de hacer algo aplicado cuando uno piensa en problemáticas locales que no tienen tanto impacto como por ahí estar investigando temas que son más de relevancia global. Y eso por ahí es uno de los grandes desafíos del sistema científico. Cómo poder promover eso, cómo poder hacer efectivo que esas herramientas que el sistema me parece que las logra dar, y tenemos la demostración, las podemos empezar a usar para hacer algo aplicado y más aplicado a lo local y no tanto a algo global. Me parece que ese es el aporte inicial que me animo a darles con él. Y yo creo que es cierto lo que decís de que hay que tratar de que todo lo que hace la ciencia básica se llegue en algún momento a aplicar, pero me parece que los que hacemos investigación básica, no sé si tenemos que preocuparnos por eso. Yo casi diría que casi es mejor que no nos preocupáramos, porque cuanto menos nos preocupamos si tiene aplicación, más profundamente vamos a llegar al conocimiento. Y después en algún momento eso se va a aplicar. Ahora es cierto, se dio una coyuntura que bueno, se vio la importancia de la ciencia básica que puede llevarse a la práctica, pero por ahí lo que vos planteás es difícil de llevar lo básico, sobre todo en la parte de biomedicina, a lo clínico es bastante difícil porque hay como una brecha entre la formación de los médicos y la formación de los investigadores básicos y las herramientas que tienen los investigadores básicos. Y eso se ha tratado de solucionar y yo creo que debe ser lo ideal, con laboratorios translacionales que son multidisciplinarios. Entonces, bueno, ahí hay un montón de gente que está haciendo distintos tipos con distintas experiencias, expertise, digamos, y entonces puede lograr, me parece, llegar a la cama del enfermo. Y además tiene que ser, la comunicación tiene que ser recíproca, es decir, ir de la mesada a la cama del enfermo e ir del enfermo a la mesada. Casi esto último
es lo que tiene que iniciar el ciclo. Pero bueno, para eso se necesita una infraestructura muy grande. Yo creo que acá es bastante difícil de lograr. Se ha intentado afuera, y creo que son laboratorios muy costosos, pero creo que finalmente esa va a ser la solución, ¿no? De hacer laboratorios que engloben las dos cosas, porque si no, llevar nuestra ciencia básica a la clínica, a pesar de que hay, ¿no es cierto? Hay gente que hace investigación clínica y que aplica más fácilmente sus conocimientos, pero en general se demora, se tarda mucho, ¿no? Pero también me parece, te vuelvo a repetir, que no sé si nos tenemos que preocupar porque se tarde, en algún momento se va a hacer, y uno profundiza, al no tener ese objetivo, bueno, yo quiero hacer la cura para tal cosa, bueno, puedo profundizar más en los mecanismos que son importantes porque en algún momento se van a necesitar. Esa es mi idea de la investigación básica, ¿no? Y de la investigación aplicada o traslacionada. Bueno, yo medio que coincido un poquito con Pedro y otro poco con Alicia. Si me preguntan si es necesaria y si es bueno hacer ciencia en Argentina, por supuesto que sí, es el conocimiento, cualquier país que genere conocimiento es beneficioso para el país, o sea que no se puede decir que invertir en ciencia no es una inversión buena y a largo plazo que vale la pena desde todo punto de vista. Que es cierto también que la investigación básica es lo que más se hace acá en Argentina, y que uno suele no ver la luz al final del túnel, y decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto tan específico, tan puntual, si después no va a tener aplicación a la sociedad, si uno tiene el interés de devolver un poco de lo que uno recibió a la sociedad? Lo veo un poco lejos, pero coincido con Martín en eso, con Pedro en eso, en que a la larga o a la corta sirve y aporta y siempre suma. Lo que sí me parece es que lo que faltan, como dice Alicia, es el nexo ese entre lo aplicado y lo básico, pero yo lo buscaría más desde las líneas políticas, o que haya un programa científico con esa línea que sea independiente de los gobiernos de turno. Entonces, que sea una planificación a largo plazo, de manera tal de que uno pueda dividir los recursos como para seguir fomentando la ciencia básica, pero que haya también gente que se dedique, que tenga la oportunidad y que tenga el dinero suficiente para dedicarse, si tiene interés, a cuestiones más aplicadas, sobre todo a nivel local y regional. Hay problemáticas regionales y locales que nosotros desconocemos, o que solamente las conocen los que están cerca de esas localidades, que quizás podríamos colaborar en resolver, o colaborar en hacer proyectos para resolver problemáticas locales. Pero bueno, también el Estado debería garantizarnos que si nosotros abrimos una línea de investigación en ese sentido, que podamos tener después, cuando nos presentemos a los subsidios, la misma posibilidad que otros grupos ya consolidados, con antecedentes, y ahí entran las cuestiones que tiene el sistema científico de a veces de no ser equitativo, o de no ser tan como para, no sé, no quiero herir susceptibilidades, pero que siempre los grupos más grandes reciban más dinero y no dejen también que otros crezcan. Entonces es un círculo que siempre le dan los subsidios más grandes a los que tienen más publicaciones, y todo depende de las publicaciones y no quizás del objetivo final, que es ayudar o proveer una solución a nivel local a la población de la cual nosotros también tenemos que responder frente a lo que hacemos, porque en definitiva nosotros somos empleados del Estado, y de alguna manera deberíamos brindar ese tipo de solución. Entonces, bueno, también creo que las políticas científicas deberían ser mejor orientadas o más, y me parece que al menos este tipo de encuentros o este tipo de debates que se empiecen a debatir y hacer, está bueno para que también adentro de los institutos
se planteen, se debatan los temas, y eso después quizás vaya subiendo de nivel y se pueden debatir o llevar propuestas a los consejos, a los consejos regionales, y bueno, finalmente quizás a CONICET, al CD de CONICET, y bueno, que empiecen a generarse cosas con la participación principalmente de los jóvenes y de los que en un futuro van a ser los que tienen en los lugares de decisión, porque en definitiva los que deciden son los que están más arriba. Y yo creo que esa problemática el CONICET, la gente del CONICET la conoce. Es posible que cueste resolverla o que le falten los medios, pero me parece que es una problemática que uno conoce desde siempre, ¿no? Estoy hablando de la aplicación de la ciencia básica con cierta con rapidez a la parte clínica. A mí me parece que la brecha es muy grande, y un poco también pienso en la parte de educación de los médicos. No en los bioquímicos tanto, pero, o de otros, o de los biotecnólogos, sí, pero sí de los médicos, porque en las facultades de medicina me parece que hay una tendencia a formar al médico para que rápidamente solucione el problema del paciente, lo cual está bien, pero además hay que formarlo más profundamente, y eso creo que es una tendencia que tiende a querer desaparecer. Hay muchas facultades de medicina que no tienen fisiología, por ejemplo, que la fisiología va acompañando a las clínicas. Entonces yo pienso, la verdad que no lo sé porque no he estado ahí, pero pienso que la fisiología va perdiendo importancia, y al decir eso digo la ciencia básica también, ¿no? Se va enseñando muy, muy superficialmente, entonces después el médico no tiene las herramientas como para entenderse con el básico, que posiblemente tampoco esté dispuesto o esté abierto, ¿no es cierto? También hay que abrir al básico para que se puedan entender. Pero desde el punto de vista de la Facultad de Medicina, a mí me preocupa un poco el hecho de que se está perdiendo la formación básica. Me parece que hay como una tendencia, y eso lo he discutido a nivel de distintas facultades, y sí, hay mucha gente como que está de acuerdo, ¿no es cierto? Que hay que formar médicos para que resuelvan los problemas. Pero eso casi es formar paramédicos, no médicos que conozcan el problema, ¿no es cierto? Que conozcan por qué se hace tal cosa. Una cosita más también, en el mismo sentido, digamos, yo también veo que es lejana la llegada, y yo creo que hay dos problemas principales. Por un lado, digamos, uno tiene que asumir el país en el que estamos. Estamos en un país pobre, estamos en un país donde hay pocos recursos, y cuando uno piensa, como dice Alicia, en la cama del paciente, en la cama del hospital, tiene que pensar también en cómo están los profesionales que están en el hospital, que están pasados por encima. O sea, creo que varios hemos tenido chance de tratar de establecer contactos con gente que está en clínica, y te das cuenta que la clínica los pasa por encima. Que muchas veces el día a día de la obligación de estar frente al paciente les hace que el foco sea el paciente y que no se puedan desenfocar desde ese lado, y me parece que esa es una de las estrategias que podría acercar, poder dar ese espacio, poder mejorar el sistema de salud de una manera de que la persona que hace clínica pueda también orientarse un poco o tratar de acercarse a algunos tipos de desarrollo. Y después está saliéndose un poco de las biomédicas, pero sí pensando en lo que es desarrollo de tecnologías y en lo que es desarrollo de fármacos. La industria argentina no le gusta la investigación, al menos hablo muy a título personal, a partir de lo que son las farmacéuticas y lo que yo conozco de las farmacéuticas por mi formación. A la farmacéutica no le interesa investigar, a las farmacéuticas argentinas no les interesa investigar porque es un costo muy grande. Es muy costoso
hacer ensayos clínicos, sea de reposicionar un fármaco, sea de desarrollar un fármaco nuevo. Y entonces ahí es como un eslabón que se corta muy rápido, porque no hay nadie que saca, digamos, uno no dice que uno como Estado le va a regalar toda la farmacia, todo el desarrollo y toda la investigación que uno hizo la farmacéutica. Pero como país es estratégico. O sea, como país que una industria farmacéutica nacional pueda desarrollar un medicamento y lo pueda vender afuera, y es fuente de trabajo, es desarrollo argentino, es entrada de divisa, pero la realidad es que cuando uno mira la industria, en general la industria no le gusta invertir. Y uno puede tener grandes ideas, pero a la industria le cuesta mucho tomar ese riesgo, porque invertir es riesgo. Y me parece que ese es uno de los puntos que es más crítico a veces a la hora de pensar por qué pasa esto, por qué a veces pasan estos eslabones. Me parece que no va solo a la clínica, sino que me parece que aplica en varios lugares. Siguiendo con lo de las facultades, cuando yo mencioné que había facultades en donde no se daba fisiología, hay muchas facultades de medicina donde no se hace investigación, no tienen departamentos de investigación, cosa que a mí me parece que no puede ser, porque una facultad de medicina que pertenece a una universidad tiene que ser creadora de conocimientos. Pero al no tener investigación, bueno, los médicos no pueden captar eso que, por ejemplo, captó Pedro cuando estaba haciendo mesada y se le abrió la cabeza, dice, porque estaba haciendo experimentos. Eso no lo puede captar. Y también por eso yo defiendo los trabajos prácticos de medicina, cosas que han desaparecido, de fisiología, cosas que han desaparecido en muchas facultades. Es cierto que hay muchas dificultades por el número de alumnos, por la falta de presupuesto, etc. Pero es ahí donde realmente se puede formar la idea de una persona que no está en contacto con la investigación, de qué es lo que se puede hacer en investigación, que es, creo que cuando dijo, bueno, yo no vine acá a hacer investigación, pero de pronto se me abrió la cabeza. Bueno, y yo quería hacer también un aporte respecto a lo que hablaba Pedro sobre la inversión de la industria farmacéutica que no quiere invertir en investigación básica. En otros países, o sea, empieza invirtiendo el Estado también, como que hay una inversión mixta entre el Estado y la industria farmacéutica, que paulatinamente el Estado empieza a disminuir la inversión y va aumentando la inversión de la industria, digamos, del privado, pero eso tiene que tener, digamos, un inicio, un priming del Estado, porque es obvio, ninguna industria va a querer invertir en tan largo plazo porque son empresas, digamos. Entonces, en otros países se ha desarrollado eso, digamos, para achicar la brecha entre lo que es la básica y la aplicación, a partir de la generación de esas empresas, digamos, que mediarían la traslación de uno a otro, pero con inversión también del Estado, que paulatinamente se va recuperando, porque como decía Pedro, eso, o sea, el valor agregado, que es la producción de medicamentos o de lo que sea, de cuestiones que sean aplicación de la investigación. Entonces, bueno, pero son, como decían también, estrategias a largo plazo, digamos. Entonces, por ahí es más difícil de ver. Bueno, bárbaro, y muchas gracias por las intervenciones, y también me quedaron preguntas en el tintero que vamos a ver si las trasladamos al final, porque también es algo que me gustaría que podamos charlar, igual va a pasar de tema, es, por ejemplo, si hay también modificación en lo que investigamos en función de lo que tenemos de presupuesto, es decir, si uno va acotando lo que puede hacer a lo que se financia por un lado, y por otro lado a lo que podemos realmente hacer con el presupuesto que tenemos, en comparación con, no sé, con los países que tienen mayor inversión en ciencia y tecnología, que creo que en cierta forma, esto a título personal, puede llegar a ocurrir. Pero bueno, eso igualmente se los dejo para el final para poder seguir con el último apartado, el último tópico que vamos a tratar, que tiene que ver justamente con el desarrollo profesional. Es decir, en este sentido, y tal vez en muchos de los que estamos en nuestra etapa inicial de la carrera,
es lo que nos preguntamos, cómo se puede avanzar o pertenecer al sistema científico nacional, dado que hay dificultades, como hoy mencionaban, en lo que son ingresos, y que muchas veces tampoco sabemos qué alternativas tenemos al mismo. Es decir, sabemos, uno cuando hace la beca se va interiorizando, como bien ustedes explicaban, hoy día uno tiene, bueno, la carrera de investigador científico como el norte, tal vez, en muchos casos, o la del profesional de apoyo de CONICET como el norte para lo que hacer. Y en ese sentido, bueno, también teniendo en cuenta esto último que les estaba mencionando, les quería preguntar que, sobre todo a Verónica, justo ella es profesional de apoyo y que tuvo una experiencia por fuera también de lo que es la academia, que en primer lugar que nos cuentes un poco qué alternativas ofrece la carrera de CPA, si uno puede hacer investigación siendo CPA, y qué limitaciones y ventajas puede tener la carrera. Bueno, gracias. Yo cuando empecé el doctorado no sabía de la existencia de la CPA, me enteré después, ya estando en el privado. Yo sabía que quería hacer investigación, pero sabía que no quería hacer la carrera de investigador. Entonces estaba en una encrucijada de ver qué hacía. Me fui a hacer clínica, mientras terminaba de definir, y tuve una oportunidad de ingresar en una empresa, como dijo Ceci, que hacía insumos para laboratorios de análisis clínicos en la parte de investigación y desarrollo. Entonces, es una empresa que se dedica a eso, a fabricar productos que utilizan los bioquímicos en los laboratorios para hacer análisis clínicos. Entonces, bueno, la verdad que mi experiencia fue muy buena en el laboratorio y fue muy enriquecedora porque se hace investigación desde otro lugar, con otras, o sea, ahí no vas a leer un paper, ahí vas a leer patentes, te van a decir qué es lo que tenés que hacer. O sea, cuando trabajás en un privado, vos no tenés la libertad para elegir qué línea de investigación, qué tema o algo que te interese en particular, sino que bueno, a la empresa le interesa desarrollar este producto y vos tenés que hacerlo, te guste o no. A mí me resultó interesante porque nunca lo había hecho y era algo que era algo novedoso. Supongo que si hubiera seguido ahí con los años no hubiera sido no me hubiera parecido tan bueno. Y bueno, tiene las exigencias y las cuestiones del privado, que son que tienen tiempos muy limitados, y tenés más recursos, porque bueno, ellos deciden invertir en esa investigación y te dan recursos para hacerlo, pero con mucha presión, con tiempos muy limitados, con presentaciones de resultados, informes y cuestiones muy, muy exigentes, que nada que uno no pueda resolver o sortear, pero bueno, tiene que ver con la forma en que se trabaja en el privado y también tanto en la investigación como cualquier empleado. O sea, el empleado, para ser realistas, el empleado público no es igual que el empleado del privado, tenés muchas menos libertades, tenés muchas más restricciones, hay muchas más limitaciones en cuanto a licencias, qué sé yo, a un montón de cuestiones que a nivel personal yo a esa altura ya quería pensar en familia y demás, y eso uno lo pone en la balanza a la hora de trabajar en el público o en el privado. Eso por un lado. Salieron los concursos de CPA y me presenté en 2. Yo sabía que quería trabajar también en un punto para devolver al Estado la formación que yo había tenido, así que también me parecía que es bueno trabajar en el Estado en investigación si lo que te gusta hacer es investigar. Y lo que tiene, bueno, yo tuve 2 entrevistas, justo más o menos al mismo tiempo, y me pasaron cosas raras. En la primera me dijeron que estaba muy bien y demás, que estaba muy sobrecalificada para el puesto, y como yo les expresé que también me gustaría, después de hacer las cosas que necesitaba para cumplir con el trabajo que se me pedía, si me sobraba tiempo y demás, si me podía incorporar a alguna línea de investigación, si podía participar en otros experimentos, y me dijeron que como tenía intereses de ese tipo, que no me iban a tomar,
porque ellos querían a alguien que hiciera lo que específicamente querían para el CPA y nada más. Luego fui a la entrevista del trabajo que estoy actual, y bueno, en ese momento no quedé segunda, renuncio a la primera y me llaman, y ya para ese momento estaba embarazada, por lo cual pensé que no me iban a tomar, porque desde la cabeza del privado, cuando uno va a una entrevista y está embarazada, con las problemáticas o con las limitaciones que tenemos las mujeres en ese sentido, pensé que no me iban a tomar. Bueno, felizmente sigo ahí desde el 2015. Pero bueno, habiendo ya entrado, yo la verdad es que tengo suerte, y soy una afortunada, porque además de las tareas asignadas que uno tiene como CPA, porque cuando hacen un concurso, se nombran las tareas para las cuales uno va a realizar, o qué es lo que va a hacer en el laboratorio, en el instituto. Muchas veces son muy amplios, y otras veces son muy específicos. Que las dos cosas me parece que deberían afinarse, porque en los casos en que son muy específicos, pueden ser que vos seas técnico de un equipo, de manejo de un equipo, y que solamente manejes ese equipo, por ejemplo, técnico de HPLC, por dar un ejemplo. Entonces, tu trabajo se va a limitar a eso, y uno te puede decir, bueno, listo, no tengo ninguna muestra para pasar, no trabajo más nada, no hago más nada. Y no hay ninguna reglamentación que te diga que vos tenés que hacer otra cosa o que no. Entonces depende de la persona si quiere hacerlo o no. El otro extremo es que un llamado sea muy amplio, entonces vos llegás al instituto y vos podés llegar a tener que hacer un montón de cosas, porque como no es tan claro lo que vos tenés que hacer, te pueden pedir 1.000.000 de cosas. Para mí me pasó algo intermedio en realidad, porque yo soy técnica de cultivo. Entonces, bueno, hago todo lo que sea inherente al cultivo celular, o todo lo que necesita la sala de cultivo. Todos los grupos que trabajan en la sala de cultivo tienen mi apoyo en lo que necesiten, pero también me dan la libertad de poder integrarme a otras líneas de investigación para hacer otros experimentos, ya sea en la sala de cultivo o afuera. Mientras cumpla con lo que tengo que hacer en la sala de cultivo, tengo esa posibilidad de participar. Entonces, si la pregunta es si un CPA puede hacer investigación, me parece que sí. Depende un poco del lugar donde les toque y de la iniciativa que tenga cada uno, pero en general yo creo que se puede, y creo que es muy valorada, digamos, y se tiene que valorar el CPA como parte del sistema científico, porque si bien muchas veces es una práctica técnica, repetitiva y demás, la experiencia que adquiere la persona, tanto en el manejo de un equipo, o de una sala, o de lo que sea que estén a cargo, me parece que eso genera también conocimiento y experiencia que solamente la persona que lo hace todos los días y diariamente, qué sé yo, también puede aportar a la investigación o a la línea. Entonces, bueno, también depende como decía antes, de los vínculos que hay entre los CPA y sus colegas, para que le den lugar a esa participación. A mí la verdad es que me la han dado, y la verdad que me siento muy a gusto de poder participar en lo que pueda y en lo que me gusta. Pero bueno, también a veces es una cuestión de suerte, y a veces un poco también de uno de querer hacerlo. Y eso último que decís me parece perfecto, porque yo creo que el CPA es valiosísimo en la tarea de investigación, pero tiene que estar involucrado. Si es un CPA que es un empleado, entre comillas, público, llega la hora de irse y deja todo, ya no es tan buen CPA, por más que le corresponda irse. Entonces, si está involucrado, yo creo que va a lograr tener lugar, es decir, si el director es inteligente, le va a dar lugar para, el director del instituto, digo, ¿no? Le va a dar lugar para que haga investigación. Pero como en todas las tareas, ¿no? Yo creo que hay que involucrarse, que el que se involucra le va mejor que al que no, o por lo menos le va mejor al grupo y a conseguir el objetivo que se busca.
Bueno, muchas gracias, Verónica, por contarnos tu experiencia y por explicarnos un poco qué es una de las alternativas que tenemos a la hora de continuar nuestra carrera científico-académica. Les quería ahora preguntar a Alicia o a Pedro por la carrera de investigador científico, o que muchas veces lo que nos asusta a nosotros los que estamos en esta etapa de la carrera o en la primera etapa de la carrera son las condiciones para el ingreso, es decir, los requisitos y lo que se prioriza. Si tienen alguna opinión al respecto de eso. Sí, yo no sé si quiere hablar Pedro primero, ¿no? Yo creo que las exigencias para entrar a la carrera de investigador fueron siempre las mismas, fueron muy parecidas en las épocas mías, hace 30, 40, 50 años, o ahora. Pero ahora, claro, es quizá la entrada mucho más competitiva porque hay muchos que quieren entrar. Así que eso es un gran problema y por eso yo insisto en que intente entrar el que realmente tiene vocación. Y la felicito a Verónica porque dijo, bueno, a mí no me interesa esto o no quiero esto, y entonces me voy por el otro camino. Hay otros caminos. Yo creo que el CONICET forma, uno se puede doctorar y después puede seguir distintos caminos, no necesariamente entrar a la carrera de investigador, sobre todo si no está dispuesto a hacer el trabajo que hay que hacer para entrar a la carrera de investigador. Este, pero bueno, yo creo que las exigencias han sido siempre parecidas. A mí no me fue fácil, después no me fue fácil, por ejemplo, los distintos ascensos, bueno, algunos los tuve que pelear. Entonces, yo creo que para todo el mundo hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Bueno, yo no sé, yo no tengo más que opinar, pero vamos a ver qué dice Pedro. No, bueno, a ver, es una cuestión real que digamos, la estructura es piramidal y esa estructura piramidal a un nivel de competencia y que obviamente, o sea, el CONICET desde 2008 en adelante tuvo una política de incremento en los recursos humanos y se arrancó de abajo para arriba. Y se arrancó de abajo para arriba y obviamente eso fue implicando que las etapas de mayor competencia se vayan moviendo también más arriba y eso también repercute dentro de lo que es el ingreso a la carrera de investigador. En principio, o sea, de la experiencia mía, digamos, yo lo que puedo decir es que las exigencias también, comparto un poco la visión de Alicia, en general son siempre las mismas. Me parece que lo que ha ido variando a veces es cantidad de presentados y cantidad de posiciones disponibles. Entonces, sí es real, o sea, sí es real que pasamos en un momento en el cual, digamos, y hablo por experiencia, en el cual que prácticamente cualquier persona, era muy raro que alguien doble recomendado no entre a la carrera, a tener una situación en la cual sí hay dobles ingresos en la carrera, y me parece que algo que mejoró CONICET ahora es también la transparencia, de decir, bueno, estas son las posiciones que hay, porque la realidad es que si uno ve el balance no te da, económicamente para el presupuesto no da, entonces hay un cuello de botella ahí, y ese cuello de botella es presupuestario, eso tiene que ser claro, o sea, no solo, hoy en día el cuello de botella no es solo la exigencia de decir, bueno, para entrar hacen falta tantos papers, si lo ponemos como se suele hablar en el llano, sino que además hoy en día no es solo, sino que además competís con otros, y competís con otros que han hecho también sus trayectos en distintos lugares, con distintos recursos, y obviamente eso pone la vara más alta. Y pone la vara más alta y obviamente también se jerarquiza la cuestión de decir, bueno, cuando uno va encara y se fija en querer hacer carrera de investigador,
está bueno también estar muy convencido de que lo quiere hacer, porque la carrera de investigador es muy distinta a lo que uno hace como becario. O sea, esto que por ahí es medio circular, pero volvemos al principio. O sea, en el encarar carrera de investigador, el tratar de tener, ir siendo promocionado en la carrera, implica en gran medida ir demostrando que vas teniendo protagonismo en una línea que es tuya. O sea, si doy mi ejemplo, o sea, yo por colaboraciones en estos últimos años, por ahí no publiqué tanto en lo mío, ¿y qué fue lo que me criticaron? Eso, es justamente eso, o sea, tenés que demostrar que esta es tu línea, que vos vas a ser capaz de llevar esta línea para adelante. Y entonces, y llevar una línea adelante implica eso, menos tiempo de mesada, más tiempo de escritura, empezar a formar gente, y son cuestiones que a uno le tienen que gustar. Y eso es algo que es súper relevante a la hora de encarar la cuestión de lo que es la decisión de seguir carrera de investigador. Y otra cosa que es dentro de las salidas y dentro del universo de cosas que a uno se le plantean cuando se doctoró, pasó toda la adrenalina de la tesis, de escribir todo contrarreloj y defender la tesis y de pasar todo ese momento, bueno, me voy, no me voy, afuera. Yo en mi caso, o sea, yo ingresé a carrera sin irme afuera y me fui afuera después de ingresar a carrera. ¿Es absolutamente necesario irse afuera? No. ¿Es enriquecedor? Terriblemente. O sea, si vos me decís a mí cuando yo como postdoc decidí no irme afuera, decía, no, pero no es necesario, no tiene que ser obligatorio. Estoy de acuerdo, no tiene que ser obligatorio. Ahora, el irse afuera, en esta cuestión de ir dándote herramientas, en esta cuestión de ir haciéndote clic determinadas cosas en la cabeza, es esencial. Es esencial desde el punto de vista de que trabajar con todos los recursos te cambia la manera de pensar muchas veces los experimentos. O sea, uno, de nuevo, estamos en un contexto, y uno siempre está en un contexto, y ese contexto siempre nosotros tenemos como esa cuestión de gastar lo menos posible, de pensar 5 veces cada experimento antes de hacerlo, porque implica siempre un costo, y a veces hacer ciencia de la otra manera, que a veces es medio derrochista, pero hacer ciencia de la otra manera hace levantar la apuesta muchas veces y te hace pensar en ideas más grandes. Y eso me parece que más allá que después cuando vengas acá te vas a encontrar con los mismos problemas de que la idea más grande se te vuelve a truncar porque no las ideas más grandes las tienes que tener, porque algún día vas a tener una que sí la podés hacer y la vas a pegar y va a estar re bueno lo que vas a publicar y va a ser algo que es súper formativo. Entonces, es algo que en el llano también, de nuevo, está bien visto que uno se vaya afuera. Me decís a mí, ¿tendría que ser obligatorio? No. ¿Lo recomendarías? Sí. Hoy en día te digo, no lo dudo. Sí. Pues yo te felicito, Pedro, porque dijiste palabras que yo hubiera dicho de la misma manera. Para mí es fundamental, es muy enriquecedor, y además, como vos decís, nunca hay que bajar la apuesta, siempre hay que decir, nunca hay que acomodar, uy, no puedo hacer esto, y no, porque no tengo plata y demás. Bueno, siempre hay que seguir pensando, porque en algún momento vas a poder tener el dinero o los medios para hacerlo, ¿no? Pero sí, es muy enriquecedor el salir. Bueno, bueno, en realidad, primero, muchas gracias por las intervenciones, porque han respondido, no solamente respondieron a lo que les preguntamos, sino que concatenaron muchas ideas que nos interesan a nosotros. Era una pregunta casi obligada eso de qué consideraban ustedes si era necesario irse o no afuera para lo que es informativamente nuestro, ¿no? Para lo que es nuestra formación. Y otra cosa que se me ocurre es, más que nada respecto a lo que es criterios de evaluación, si es correcto que se evalúe solamente lo que es cantidad de papers, porque sabemos que el peso específico que tiene es, a la hora de la carrera de investigador por lo menos, es lo mayoritario. Si tienen una opinión respecto a eso en particular. No sé bien a qué apuntas. Es correcto que
evalúe el número de papers en número, en cantidad o en calidad. Yo creo que los trabajos tienen que ser evaluados de acuerdo a la calidad. Lo que pasa es que la evaluación es muy difícil, y cuando uno use para evaluar tanto trabajos como investigadores, tiene sus defectos, ¿no? Entonces es muy difícil hacerlo, pero yo creo que hay que evaluar de acuerdo a la calidad de los trabajos, no tanto interesa el número. De hecho, el CONICET creo que exige un determinado número, pero también en revistas de determinado índice de impacto, aunque el índice de impacto también se puede cuestionar, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hay que hacerlo. Sí, yo en mi caso, en evaluación, estando desde el lado evaluador, no tengo mucha experiencia. Sí es real que digamos, a la hora de evaluar hay que centrarse en algún tipo de producción. Y hoy en día, o sea, en esta cuestión de que por ahí no estamos tan acostumbrados a que esta ciencia básica se traslade a una patente, un desarrollo o algo por el estilo, medio que no te queda otra. Es complejo, sobre todo porque digamos, el rol del evaluador también es complejo porque estás metido en un montón de otras cosas a la vez y no vas a poder ponerte a leer el paper de cada uno y tampoco conoces a ver cuál fue el rol de cada autor de ese paper. Digamos, la evaluación más grata para mí sería en la cual uno como evaluador pueda ver el desarrollo que hicieron en ese trabajo y que además ese paper sea bien especificado el rol que tuvo cada autor en ese trabajo y esa sería la evaluación más grata. Ahora, ¿es factible hacerla? La veo re difícil, porque uno no puede hacer eso con todos los presentados y obviamente no conoce el detalle de cada campo en particular. Digamos, muchas veces el índice de impacto tiene dos cosas que son muy injustas. Una, que hoy en día cada vez la sufrimos más, que es el costo de las publicaciones. Hoy las revistas están moviéndose a hacer la mayoría paga y eso empieza a ser a veces prohibitivo de a qué revistas uno puede aspirar, porque por ahí para pagar una publicación termina resignando mucho reactivo que usaría en otro tipo de experimentos. Y la otra cuestión es que no todos los campos son iguales. No es lo mismo hacer inmunología que hacer cáncer, que hacer electrofisiología, como en mi caso. Y los índices de impacto de las revistas de cada área son distintos. Entonces, más allá que Simago y los cuartiles ayudó mucho a homogeneizar, y uno mira una publicación de impacto 6, 7, 8 y es ¡guau! Comparado con un impacto 3. No importa que todas sean cuartil 1. Y eso a veces genera algunas asimetrías, pero por el momento son las herramientas que tenemos. Y eso por ahí es lo más complicado, es cómo desarrollar otras herramientas para lo que es la evaluación. Bueno, muchas gracias nuevamente por las respuestas. Y bueno, finalizamos el último bloque de debate o de los que estaban pensados para la mesa redonda y tenemos algunas preguntas del público que les empiezo a transmitir. Para Alicia, ¿cómo se construye un buen director? ¿Cuáles son los puntos que considera importantes y cómo encontrar ese equilibrio entre dejar ser y exigir? Bueno, es una pregunta muy, muy difícil. Yo creo que yo no sé si he sido buena directora, he tratado de serlo. Y creo que lo que hay que hacer es usar, digamos, ser algo así como flexible en el sentido de escuchar las ideas de los dirigidos, y bueno, discutirlos. Me parece que eso es fundamental para lograr el equilibrio. Pero a la vez yo he sido muy exigente, quizá a veces demasiado, y a veces me he arrepentido de haber sido tan exigente, porque
digamos, la gente también tiene sus otras prioridades. Entonces, eso con los años lo he ido comprendiendo y creo que, bueno, hay que de alguna manera lograr ese equilibrio de comprender las necesidades de los demás y los objetivos que tiene uno en el trabajo, ¿no? De todas maneras, yo insisto siempre en eso de que el equilibrio se logra muy fácilmente si el director es flexible y tiene como objetivo principal hacer ciencia, y el becario o el estudiante también tiene como objetivo principal hacer ciencia. A veces los encontronazos vienen justamente por eso, porque la persona dirigida no es su objetivo fundamental hacer ciencia, y entonces, bueno, vienen las rispideces, ¿no? Pero yo creo que hay que ser flexible, hay que escuchar, y bueno, y tener ciertas tolerancias que yo les vuelvo a decir, yo a veces no las he tenido y después me he arrepentido. Bueno, bueno, lo único, nos quedan pocos minutos, así que, pero les voy a transmitir las preguntas, por lo menos algunas de las que tengo. A Verónica y Alicia, ¿tuvieron impedimentos por ser mujeres en su carrera científica? Hoy Verónica mencionaba algo de lo que era la maternidad y el miedo que les generaba, por ejemplo, en lo que es la industria privada. Pero les pregunto en general a ambas. A mí, bueno, lo mencioné cuando me tomaron en IFISE y no tuve inconveniente estando embarazada, y después tuve otro embarazo más y siempre fui bien, nunca tuve ningún problema al respecto. Yo no lo he sufrido particularmente, pero sí, siendo becaria, me acuerdo que había una chica embarazada, postdoc, que estaba justamente con este problema de que tenía que terminar unos experimentos, y que tenía que escribir un paper, y que iba a tener familia, y estaba próximo a la entrada de carrera, entonces era una dificultad porque al final no se presentó, no había podido publicar, entonces no entró ese año, y no se había contemplado en ningún momento, o en esa época todavía no estaba contemplada las postergaciones de las becas o de los postdoc por maternidad y demás, y era re injusto verlo, y era el murmullo ese en el pasillo, y de decir, y que se hablaba, y que todo el mundo sabía de que era injusto lo que le estaba pasando, que seguramente le habrá pasado a muchas, o que han sacrificado teniendo que sacrificar un montón su vida personal o la vida, momentos con los hijos por trabajar, o por querer cumplir, o por querer estar igual. Que bueno, que con el tiempo eso creo que ha ido mejorando, y que han tenido algunos avances en cuanto a las postergaciones y a las licencias, y a considerar que, no sé, en cuanto a las evaluaciones, si se considera el tiempo en el cual uno está de licencia por maternidad, si eso se tiene en cuenta a la hora de las evaluaciones para el ingreso o para la promoción. Pero bueno, esa sí yo lo había visto, y creo que en algunos puntos se han mejorado, pero me parece que queda camino por recorrer. Sí, yo también particularmente nunca sentí discriminación por cuestión de género, ¿no? Es decir, he tenido problemas, he tenido peleas, discusiones, pero nunca las atribuí a una cuestión de género, a que yo era mujer. Después, quizás mirándolo retrospectivamente, y después de haber leído algunos trabajos acerca de una cuestión de género en algún momento, pero la verdad que yo no lo viví así. Y como dice Verónica, me parece que se va evolucionando respecto a eso, que hay mucha más cabida en la mujer. Por ejemplo, si uno ve las cifras de CONICET, si uno ve los investigadores asistentes, y son más mujeres que varones, después los independientes son más o menos igual, los principales son más los varones, creo que hay alrededor de un 30 y pico % de mujeres, y los superiores hay un 25% de mujeres.
O sea que la verdad que la mujer va como perdiendo terreno, pero yo pienso que es el terreno que perdió al inicio, es decir, que históricamente estamos atrasadas y que con el tiempo se van a ir recuperando, ¿no? Ahora, alguna gente piensa que no, que no es una recuperación espontánea con el tiempo, digamos, ¿no? Que es que hay que como tomar acciones. Y entonces aparecen cosas, soluciones como lo de los cupos, que dicen, bueno, cuando uno propone un simposio, tiene que haber un determinado número de mujeres. Yo estaba en contra siempre de eso, porque a mí no me gusta que me inviten porque soy mujer, a mí me gusta que me inviten porque les gusta lo que yo hago, ¿no? Pero he hablado con investigadoras, bueno, de buenas investigadoras, y que están de acuerdo, y además, como les digo, he leído que es necesario esas acciones para que la cosa cambie realmente, que si no espontáneamente no va a cambiar. Así que bueno, no sé, es un problema me parece que es difícil de resolver. También he leído, justamente a raíz de esta mesa redonda, algunos trabajos en donde dice que hay como un sesgo para juzgar a las mujeres y que ese sesgo existía y existe, pero que es algo como inconsciente a nivel tanto de hombres como mujeres. Es decir, las propias mujeres también tienen el mismo sesgo. Bueno, eso es muy difícil de resolver, creo que hay cosas, acciones que se han tomado, educación, porque parece que eso es desde los chicos que tienen ese sesgo inconsciente. Y posiblemente sea por la misma sociedad, como hemos sido criados, ¿no es cierto? Bueno, pero yo vuelvo a repetir, pienso que eso se puede ir mejorando, y yo particularmente no he sentido en su momento ninguna discriminación, y la maternidad tampoco me ha producido nada, pero yo creo que ahí es un hándicap para la mujer, si la maternidad ocurre, que es lo que generalmente ocurre en los momentos en que la mujer se está formando. Entonces ahí puede perder un periodo grande de formación. Yo tuve hijos grandes, cuando yo era grande ya estaba formada, entonces mucho no me hizo retrasar, digamos, y además también, quizás por una cuestión de personalidad, pero volví al laboratorio bastante rápido, iba y volvía para darle de mamar a los chicos, pero yo creo que todo eso se tiene que solucionar, por ejemplo, no sé, facilitando, porque una cosa es el parto y otra cosa es después del parto, cómo uno atiende a los chicos, porque hay que darles de mamar, hay que cuidarlos. Bueno, yo creo que eso se tiene que ir solucionando con políticas más generales, ¿no es cierto? Establecer lugares donde los chicos puedan estar para estar cerca de la mamá, o como hay en algunos países que dan licencia a hombres y a mujeres, alternativamente, es decir, al padre y a la madre, ¿no? Alternativamente. Pienso que eso puede una solución. Pero sí, es un problema, es un hándicap. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Había un par más, algunas ya igualmente le habíamos charlado, así que, pero bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder abordar el resto. Nuevamente, les quiero agradecer a Alicia, a Verónica, a Pedro, a Cecilia por haber participado de la mesa, de esta primera actividad que desempeñamos dentro de la Comisión de Investigadores Jóvenes, Investigadores e Investigadoras Jóvenes. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado. También le quiero dejar a la audiencia mencionar que mañana vamos a hacer la segunda actividad que tenemos en el Congreso, que es el Simposio de Modelos para el Estudio de la Fisiología, mañana jueves a las 8 de la mañana, y también dejarles la invitación para mañana jueves a las 8:15 a la reunión que vamos a hacer de los jóvenes investigadores, de la Comisión de Investigadores Jóvenes, perdón. Así que bueno,
si quieren contactarse con nosotros y participar. Pero bueno, nuevamente, muchas gracias por la participación, muchas gracias por las ponencias, por el debate que dieron, que fue realmente muy constructivo y nosotros formativo para los que estamos en esta etapa inicial de la carrera. Así que les dejo un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luego.